Listo, entonces pues vamos a hacer estos ejercicios de repaso para el segundo parcial, que básicamente pues son los temas de las últimas tareas después del primer parcial, que son tres, ¿no? Creo 5, 6 y 7. Y pues está enfocado a la derivada, ¿no? Que es todo el segundo bloque, o sea que sepan derivar cualquier función utilizando las reglas de derivación. Este segundo problema pues, tiene que ver con la interpretación de la derivada como la tasa instantánea de cambio. El ejercicio 3 pues es de obtener las propiedades de una función, o sea, los máximos, mínimos, puntos de inflexión, todo eso. Y el 4 y el 5 pues son ejercicios de optimización, donde hay que obtener la respuesta óptima. Bueno, entonces pues vamos a hacer estos primero. mm, Vamos a hacer dos de estos y luego si nos da tiempo nos regresamos a los demás, así nada más para que tengan una idea. Entonces, podemos hacer, por ejemplo, el primero ahorita. ¿Se acuerdan de la tangente? Creo que lo hicimos en clase también. Eh, Tenemos que aplicar la regla de la cadena, ¿sí? O sea, primero tenemos que derivar la tangente, dejamos lo de adentro tal cual, ponemos la derivada de la tangente evaluado en esto y multiplicamos por la derivada de lo que está acá adentro. O sea, aquí nos tienen que acordarse que la tangente, la derivada de la tangente es la secante cuadrado. Voy a poner por acá. Si no se acuerdan de eso, también siempre pueden derivar la tangente escribiéndola como seno entre coseno y utilizan la regla del cociente para derivar. ¿Okay? Esto creo que ya lo hemos hecho. Si no, pues háganlo y van a encontrar que entonces la derivada de la tangente es la secante cuadrada. Entonces aquí para esta primera función, su derivado es la derivada de la función que está hasta afuera, en este caso la tangente, y su derivada pues es la secante cuadrada. Dejamos todo lo que está dentro como está. Y eso lo multiplicamos por la derivada de lo que está dentro. Ahora lo que está dentro, el argumento de la tangente, pues es otra función eh, que la podemos ver, bueno, que de hecho aquí es un cociente de dos funciones. Entonces tenemos que aplicar aquí la regla del cociente. Derivamos la función de arriba y nos va a quedar 6x. Entonces solo voy a poner acá todo esto. Es la derivada de lo que está dentro. ¿Okay? Entonces la derivada de lo de arriba son 6x que multiplica la función de abajo, tal cual, menos la derivada de la función de abajo, que es nada más 1, la derivada de x es 1 y la derivada del 2 es 0, entonces 1, que multiplica la función de arriba, tal cual, pues el 1, pues ya me lo pongo, y queda así, dividido entre la función de abajo al cuadrado. Y ahí está, entonces, esa es la derivada. Podríamos simplificar esto de arriba, ser necesario, o sea, aquí nos va a quedar 6x cuadrada, de multiplicar estos dos, menos 3x cuadrada, pues quedaría 3x cuadrada nada más. Más 12x. ¿Ok? Bueno, esto lo pueden simplificar si es necesario, pero aquí ya está la derivada. ¿Ok? Vámonos con otra vez, vamos a hacer la tercera.
Y aquí pues tenemos un producto de funciones, o sea, podemos ver esto como un producto de t al cuadrado por e a la menos 2 entre t. Entonces aquí utilizamos la regla del producto. Para la parte de la exponencial, pues también vamos a aplicar otra vez la regla de la cadena. ¿Okay? Entonces, la derivada es la derivada de la primera función, que sería t al cuadrado, su derivada es 2t, que multiplica la segunda función, más la derivada de la segunda función. Pues acuérdense aquí, cuando derivamos una exponencial, la derivada es la misma exponencial multiplicada por la derivada que tengamos acá en el exponente. ¿Okay? Entonces vamos a ponerle acá paréntesis. Es la misma exponencial. De hecho, vamos a necesitar más paréntesis. E a la menos 2 entre t multiplicada por la derivada de el exponente. Y aquí tenemos 1 entre t. El menos 2 es constante. Entonces lo sacamos. Y hay que derivar 1 entre t con respecto de t. Esa derivada también ya la habíamos hecho en alguna ocasión. La pueden hacer también con la regla de la potencia. Acuérdense que la derivada con respecto de x de 1 entre x, esto nos da menos 1 entre x al cuadrado. ¿Okay? Si no se acuerdan de eso, revísenlo o calcúlenlo. Acuérdense que esto, 1 entre x, la podemos poner como x a la menos 1. La derivamos con la regla de la potencia de siempre y llegamos a esta, ¿no? Acá, pues en vez de x tenemos t, pero es lo mismo. Entonces, la derivada de 1 entre t nos va a dar menos 1 entre t cuadrada, y eso multiplica este menos 2 que ya teníamos aquí. Nos queda menos 2 por 1 entre t cuadrada, que es 2 entre t cuadrada. ¿Ok? El menos con menos nos queda más y ya está. Esto es la derivada de la exponencial, ¿no? Y esto multiplica a la primera función, que es simplemente t cuadrado. Entonces todo esto lo tenemos que multiplicar otra vez por t cuadrado. Y ya está. Entonces no estamos tantos paréntesis. Y el resto, pues nada más es simplificar si es necesario, ¿no? Acuérdense, esta es la derivada del primer término por el segundo término, más la derivada, todo esto es la derivada del segundo término por el primer término. Aquí, por ejemplo, pues vamos a cancelar este. Y al final de cuentas nos quedaría 2t por e a la menos 2t más e a la menos 2t, ¿no? Pues aquí podemos factorizar la exponencial. Multiplica 2t más 1. Y ya. Este es rápido de factorizar. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, este de acá. Vamos a hacer uno más de aquí. Aquí pues también hay que aplicar la regla del cociente. Para estos donde tenemos raíces cuadradas, los ponemos como exponente, ¿no? Ponemos, en vez de poner la raíz cuadrada, ponemos t a la 1/2. Déjenme ponerlo acá. Era S de t. Pues derivamos esta función. Bueno, primero la podemos reescribir como t a la 1/2 entre 1 más t a la 1/2, para que sea más fácil utilizar la regla de la potencia. La derivamos. La derivada de lo de arriba es 1/2 por t a la menos 1/2.
¿ok? Multiplicado por la función de abajo, menos la derivada de la función de abajo, que es otra vez un medio de t a la menos un medio, porque esta parte es cero, pues no, nos queda la derivada de este, multiplicado por la función de arriba, que es t a la un medio, y todo entre lo de abajo al cuadrado. Hasta ahí está la derivada, el resto es hacer el álgebra para simplificarlo, ¿ok? Por ejemplo, aquí este lo podemos poner como, si multiplicamos aquí término por término, nos queda un medio por t a la menos un medio, más un medio, y aquí cuando multiplicamos t a la menos un medio por t a la un medio, sumamos los exponentes y nos queda cero, ¿no? Menos un medio más un medio, cero, nos quedaría t a la cero, que es 1. Entonces ya queda así. Y acá nos va a quedar igual este multiplicado con este, pues nos queda t a la cero, que es 1. Entonces nos queda menos un medio. Estos dos pues, se van. Entonces nos va a quedar este entre todo lo de abajo al cuadrado. Uy. Y ya, si lo quieren escribir más bonito, pues quedaría así, ¿no? Ponemos 1, arriba nos quedaría nada más 1, y abajo ponemos el 2, el t a la menos un medio, lo bajamos, nos queda t a la un medio, que es la raíz cuadrada, que multiplica lo que ya estaba ahí. Bueno, acá también vamos a ponerle este como raíz. Puesto al cuadrado. Y ya está. ¿Okay? Bueno. Esta es más fácil, inténtenla ustedes, la B es también utilizar la regla del cociente junto con la regla de la cadena para este primer término, ¿no? Bajan el 2, que multiplica todo esto como está, y multiplican por la derivada de lo que está acá adentro, que al final de cuentas va a ser 1, ¿no? Y así. Bueno, vámonos al segundo. Acá tenemos una función que nos da la producción de proteína de un gen. Todo esto dice, un gen produce proteína creando primero una molécula intermedia llamada el ARN mensajero. Una alta expresión génica lleva a producir muchas moléculas de ARNM, lo que a su vez resulta en muchas proteínas. Y niveles altos de proteína pueden suprimir a su vez la producción de ARNM. O sea, como que se autorregula esto, ¿no? Regulando de este modo la expresión génica. La cantidad de proteína que produce una célula se modela mediante esta función. Esto está en cientos de copias. Y es una función del tiempo en horas. Está en horas. ¿Ok? Bueno, entonces queremos la cantidad de proteína después de 2 horas, el cambio promedio en la cantidad de proteína en 3 horas, en las 3 primeras horas, y la tasa de cambio en la cantidad de proteína en 2 horas. ¿Okay? Vamos a sacar eso. La voy a copiar acá otra vez. Tenemos esta función. Entonces, en el inciso A queremos la cantidad de proteína en 2 horas, ¿no? Entonces aquí simplemente lo evaluamos. Esta es una función que depende del tiempo. El tiempo está en horas, entonces simplemente queremos el valor de P
en 2. Simplemente evaluar esto. Aquí, entonces, donde aparece la T, pues ponemos 2. Y esto nos da un número, ¿no? Ahorita vemos cuánto es, pero nos va a dar un número positivo, porque es la cantidad de proteína producida en 2 horas. ¿Ok? Es simplemente evaluar la función. Luego, en el inciso B, queremos el cambio promedio en la cantidad de proteína producida en 3 horas o durante las primeras 3 horas. Aquí queremos el cambio promedio. Acuérdense que eso es el cociente de los cambios o geométricamente la pendiente de la recta secante. Acuérdense. Entonces aquí necesitamos delta P entre delta T. Y esto va a ser simplemente como queremos dice, las primeras, en 3 horas, ¿no? Entonces ponemos que es en las primeras 3 horas. Acuérdense que esto es, entonces sería la función evaluado en la parte final. O sea, aquí sería P de 3 menos en la parte inicial, sería en el tiempo 0. Eso es delta P. Acuérdense que esta delta siempre indica la cantidad final menos la cantidad inicial, ¿no? Dividido entre el intervalo de tiempo, que son 3 horas, ¿no? O sea, 3 menos 0. El tiempo final menos el tiempo inicial. Bueno, entonces esto también nos da un número. Simplemente hay que evaluar entonces acá en 3 y en 0. Hay que obtener estos valores. Y dividimos entre 3 y ya. Eso es el cambio promedio. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a saltarnos la evaluación. O sea, esto ya nada más es sustituir el 3 aquí, sustituir el 0 y hacer esta resta de lo que nos queda ahí. ¿Ok? Lo importante es que entiendan entonces que el cambio promedio pues, siempre ha estado por este cociente de el cambio en la función entre el cambio de la variable independiente. Bueno, pues ahorita checamos eso. El número que queda, ¿no? O sea, aquí ya nada más es escribir el número que queda una vez que evaluamos esto. Y el inciso C, aquí nos piden la tasa de cambio en 2 horas. O sea, esto ya queremos ver cómo está cambiando la producción de proteína justo a las 2 horas. Entonces necesitamos la tasa de cambio instantánea, que es la derivada, ¿no? Para el inciso C. Aquí si derivamos la función. Y todo esto pues lo podemos ver como un cociente. Entonces derivamos el primer término. Nos queda la misma exponencial multiplicada por la derivada del exponente, que va a ser menos 1. La derivada de t con respecto de t es 1, con este menos que tenemos aquí. Nos queda menos 1, con este menos que tenemos acá. Queda positivo. Entonces, esto es la derivada del primer término, que multiplica el segundo término. Más la derivada del segundo término. Aquí derivamos estos dos. La derivada del seno pues es el coseno. Y la derivada del coseno es menos el seno. Acá nos queda menos el seno multiplicado por el primer término, que es, este lo dejamos como está,
Y ahí está la derivada, ¿no? Podemos simplificar esto. Simplemente voy a hacer los productos, nada más para que sea más sencillo. Acá tenemos el e a la menos t multiplica el coseno. Y luego acá tenemos menos un medio de a la menos t que multiplica el coseno. Luego este menos con este menos nos queda más. Un medio de e a la menos t que multiplica el seno. Bueno, más hay que ver si se cancelan cosas. Este se va con este, ¿no? Con los mismos términos, con signos opuestos. Y este es el mismo, entonces tenemos un medio de cada uno, lo sumamos, nada, nos queda 1. Ya está ahí la derivada, lo que queremos entonces es ver cuánto vale en 2, en t igual a 2, en 2 horas. Pues aquí nada más es evaluar la derivada en 2. Y ya está. ¿Sí? Bueno, termínenlo aquí, nada más terminen de evaluar el numerito, pero lo importante pues ya está aquí, ¿no? Ahí, bueno, acá esta parte cuando derivamos aquí al 1 medio, pues queda 0, ¿no? Por eso ya no puse acá nada. Pues aquí está ya la derivada, nada más es evaluarla en 2, y eso es el inciso C. Bueno, entonces este ejercicio nada más para que se acuerden de cómo se calcula el cambio promedio de una función con los cocientes de este tipo, que a final de cuentas es la pendiente de la recta secante. Y para calcular el cambio, la tasa de cambio instantánea, pues siempre utilizamos la derivada y ya la evaluamos en el punto que queramos. Bueno, pues vamos acá a estos. Esto, como les decía, pues es de utilizar las derivadas para encontrar las propiedades de una función, poder hacer un esbozo de la gráfica. Pues acá tenemos la función. Vamos a ver dónde están los máximos, mínimos, puntos de inflexión, intervalos donde crece y decrece, y cómo va la concavidad. ¿Ok? Bueno, entonces nuestra función la voy a escribir así como menos un tercio que multiplica a x al cubo menos 3x al cuadrado más 2. Bueno, pues primero pues la derivamos, vamos a sacar los puntos críticos para ver máximos mínimos y los intervalos de crecimiento y decrecimiento, y luego vemos los puntos de inflexión con la segunda derivada. Bueno, de hecho vamos a derivar las dos de una vez, ¿no? Entonces, la primera derivada es simplemente derivar el polinomio que está ahí en el paréntesis y multiplicar por el menos un tercio. Es constante, entonces nos queda 3x al cuadrado menos 6x y ya. Podemos factorizarla de una vez, podemos sacar un 3 y una x, ¿no? Este multiplica a x menos 2.
porque ya sacamos una x, entonces nos queda nada más menos x por x menos 2. Ya está factorizada. Vamos a calcular de una vez la segunda derivada. Entonces derivamos la primera derivada, el menos un tercio ahí se queda. Derivamos lo que está dentro del paréntesis y ahora es 6x menos 6. Facilito. Aquí pues nada más podemos factorizar el 6. Sacamos el 6 entre el 3 que está ahí, nos queda 2. Entonces nos quedaría menos 2 que multiplica a x menos 1. Bueno. Y ya que están factorizadas, pues es más fácil ver dónde están las raíces, ¿no? Entonces, para la primera derivada va a ser 0, si, solo si, menos x por x menos 2 es igual a 0. Como ya está aquí factorizada, pues podemos ver inmediatamente que las raíces son x igual a 0 y x igual a 2, ¿no? Aquí si esto es 0, o si todo esto es 0, si esto es 0, pues la x tiene que ser 0. Si todo esto es 0, pues x tiene que ser 2. Estos son los puntos críticos entonces. Y ya nada más hay que ver son máximos mínimos y cómo van los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿no? Entonces, el dominio de la función pues, son todos los reales porque es un polinomio. Los intervalos donde vamos a tomar los puntos de prueba, pues entonces irían de menos infinito al primer punto crítico, que es el 0. Luego del 0 al 2, el segundo punto crítico. Y del segundo punto crítico en adelante, ¿no? O sea, del 2 a infinito. Aquí entonces, en el primer intervalo, nos podemos tomar el menos 1, ¿no? Sería más sencillo. Si tomamos aquí el menos 1 y lo evaluamos en la primera derivada, vemos cómo queda el signo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Si x es menos 1, con este menos que ya está aquí, nos queda más, ¿no? Y aquí es menos 1 menos 2, queda menos 3. Entonces nos queda más por menos, menos. ¿Sí? Aquí es, en este intervalo, la derivada es negativa y entonces ya sabemos que en todo este intervalo la función decrece. Luego del 0 al 2, pues nos podemos tomar el 1 como punto de prueba. O si x es igual a 1, esto es negativo. 1 menos 2 es negativo. Nos queda menos por menos más. En ese intervalo la derivada es positiva. La función crece. Pasamos de un intervalo de crecimiento a un intervalo de crecimiento de la derivada negativa a la derivada positiva. Y entonces, acuérdense, eso nos dice que tenemos un mínimo en x igual a 0, ¿no? Pues acá pasamos de crecer a crecer o de derivada negativa a positiva. Pues tenemos mínimo en x igual a 0, que es el punto crítico que está aquí en medio de estos intervalos. Luego, para el último intervalo, de 2 a 0, pues aquí vamos a, de 2 a infinito, digo, vamos a tomarnos el 3.
La derivada evaluada en 3, la parte de acá afuera es negativa y la parte de acá adentro es positiva, que nos queda 3 menos 2, 1. Nos queda menos por más, menos. Aquí es negativa. La función decrece. La derivada pasa de positiva a negativa. Y entonces acá tenemos un máximo, ¿no? Ahora estamos así. La derivada pasa de ser positiva a negativa. Entonces tenemos un máximo en x igual a 2. Y pues ahí están ya los máximos mínimos. Esto no tiene ni mínimo ni máximo absoluto porque su dominio de la función pues son todos los reales. Y es cúbica, entonces pues, o sea, va a tener esta forma así de las funciones cúbicas. Bueno, ahorita vemos cómo va. Podría al revés. Entonces no tiene un máximo y un mínimo absoluto, ¿no? O sea, por acá pues crece indefinidamente, por acá decrece indefinidamente, ¿no? Que es lo que nos dice aquí. Y acá, bueno, acá también tenemos que decrece. Ok. Entonces vamos a ver ahora la concavidad y los puntos de inflexión. Entonces para eso tenemos que calcular los puntos críticos de la primera derivada, que es donde se hace cero la segunda derivada. Ya la tenemos aquí factorizada. Y tenemos un único posible punto de inflexión, ¿no? Vamos a ponerlo acá de una vez. La segunda derivada es 0. Y solo si x es igual a 1. Es la única posibilidad, ¿no? Para que sea 0. Entonces este es nuestro posible punto de inflexión. Flexión, bueno, ya no queda ahí, pero es el posible punto de inflexión. Entonces podemos checar la concavidad aquí. Entonces nada más tenemos un punto de inflexión, que es el 1, el dominio de la función dividido con ese punto. Entonces nos quedaría de menos infinito al 1 y del 1 a infinito, ¿no? Ya no hay más. Para el primer intervalo, pues nos tomamos el 0, ese sería el más fácil. Acá nos podemos tomar el 0 y lo evaluamos acá en la segunda derivada. F prima evaluada en 0 nos queda, si la x es 0, pues nos queda menos 2 por menos 1. Eso es más 2, pues nos queda positivo, ¿no? Y ya sabemos entonces que en todo ese intervalo la función es cóncava hacia arriba. Luego para el segundo intervalo, pues podemos tomar el 2. Evaluamos la segunda derivada en 2. Acá nos queda 2 menos 1, es 1, positivo. Por este menos 2, nos quedaría menos 2, negativo. Acá entonces la función es cóncava hacia abajo.
Y efectivamente, entonces, el 1 es un punto de inflexión, ¿no? Porque cambió la concavidad. De este lado es cóncava hacia arriba, de este lado es cóncava hacia abajo. Pues tenemos un punto de inflexión en x igual a 1. Bueno, ya tenemos todas las propiedades, entonces ya podemos hacer un esbozo de la gráfica. Entonces, con esto que tenemos aquí, vamos a ver cómo quedaría. Podemos evaluar, más para saber los máximos y mínimos, y en el punto de inflexión, cuánto vale la función, ¿no? Lo voy a poner por acá. F de 0, que es donde está el mínimo, en x igual a 0. Me voy a tener que estar moviendo aquí entre estos. Si la x es 0, entonces esto es 0, este 0, nos queda nada más menos 2 tercios, ¿no? No, creo que mejor voy a copiar aquí otra vez la función para no estarlo moviendo tanto. Y ya está. Entonces, al cubo menos 3x al cuadrado más 2, ¿no? Bueno, entonces f de 0 nos queda menos 2 tercios. El siguiente punto crítico. Bueno, esto lo podemos poner si quieren como decimal también. Sería menos punto 6, ¿no? Punto 666. El siguiente punto crítico es el 1, el 2. F de 2 es acá estoy evaluando este en 2. Queda punto y algo, ¿no? Bueno, ahorita lo ponemos bien. Aquí nos quedaría 8 menos 12 más 2, ¿no? Por un tercio. Pues queda positivo este, ¿no? Menos un tercio, queda 2. Queda 2 tercios. Bueno, chéquenlo si nos queda así igual que el otro, pero positivo. Sería 0.66 aquí. Acá es donde está el mínimo. En 0, menos 0.76. Y este punto es donde está el máximo, ¿no? En 2,0.66.
En el punto de inflexión, ¿cuánto vale la función en f de 1? Pues acá nos queda 1 menos 3, es menos 2, más 2, 0, ¿no? F de 1 es 0. Y lo último que necesitarían saber, bueno, podemos saber dónde, podríamos determinar dónde corta los ejes, ¿no? Pues ya tenemos todo lo de los máximos, puntos de inflexión, intervalos donde crece, decrece con cavidad. Lo que necesitaríamos saber, ¿no? Para tener una mejor gráfica es saber dónde corta los ejes. El eje Y, evaluamos la función en 0, o sea, la intersección con el eje Y. Simplemente evaluamos la función x es igual a 0 y eso nos queda menos 2 tercios, ¿no? Entonces, pues ya lo teníamos acá, de hecho. Entonces, este es lo mismo que el de acá. Donde está el mínimo, ¿no? O sea, donde está el mínimo, también ahí justo corta el eje Y. Y la intersección con el eje X, pues son las raíces de la función. Pues aquí tendríamos que sacar las raíces de este polinomio cúbico, que no siempre es fácil. Pero aquí al menos una creo que sí se ve fácil. Por ejemplo, si este es menos 3, si la x fuera 1, menos 3 más 2 nos quedaría menos 1 y acá 1, ¿no? Es 0, que de hecho es lo que tenemos aquí también. Entonces esta es una de las intersecciones con el eje X, es donde está el punto de inflexión. En X igual a 1. Y nos faltarían otras dos, ¿no? Porque es una función cúbica. Lo que podríamos hacer es dividir, para sacar las otras dos raíces, como ya sabemos que que x igual a 1 es una raíz, entonces podemos dividir el polinomio entre x menos 1 y de ahí sacar las otras dos raíces. Bueno, ahorita no lo vamos a hacer eso, pero lo pueden hacer si lo quieren así más preciso, ¿no? Creo que con esta información ya lo podemos sacar más o menos. Las otras dos raíces pues deberían de estar entre el menos punto 5 y el menos 1 y entre el 2.5 y el 3. Entonces, lo queremos sacar bien, pues hay que hacer eso que les digo, dividimos este polinomio entre x menos 1, nos da un polinomio cuadrático y pues, ya sacamos sus raíces, ¿no? Con la fórmula general o factorizando. Bueno, vamos a ver cómo se vería más o menos entonces esto. Y nada, voy a ir checando con la información que tenemos ahí de los intervalos. Entonces necesitamos, creo que con esto nos alcanza de este lado.
con esos puntos que ahorita vemos en Y, ¿no? Nos quedaban en Y, los valores eran, eran más pequeños, de 0.6 y menos 0.6, ¿no? Pues vamos a poner la escala más grande en Y. Vamos a ponerla en... Hasta acá hasta el 1, a ver si así se alcanza a ver bien. Y hasta acá está el menos 1. Entonces el punto 5 pues va a estar por aquí en medio. Un medio y menos un medio. Va a estar aquí, ¿no? Ok, entonces el mínimo está en x igual a 0. Y ahí la función vale menos 0.666, ¿no? Ujú. 0, menos 0.66 periódico. Ok, entonces pues vamos a ponerlo por aquí. Digamos que ahí está el menos 0.66. Y ahí es donde está el mínimo. El, el máximo, quedamos que está en x igual a 2. Y ahí la función vale también 0.6, ahora positivo, 0.666. Pues acá donde está el 2, bueno, nos vamos por acá, ¿no? Ahí estaría el máximo. Y los puntos el punto de inflexión está en el 1 y ahí la función vale 0, ¿no? Entonces, acá está el punto de inflexión. Que a su vez quedamos que es donde corta el eje X, ¿no? Es una de las raíces. Entonces, como les decía, para saber exactamente dónde están las otras dos raíces, pues tendríamos que hacer eso, la división. Una les va a quedar por acá, más o menos, y la otra por acá. Entonces, la función va así de menos infinito a menos 1, decrece. Llega acá donde está el mínimo, luego crece, cambia la concavidad en 1, llega acá donde está el máximo, crece del menos 1 al 2, y luego del 2 a infinito decrece, ¿no? Corta por acá, no, de hecho por acá debería ser el eje X. Así sería más o menos nuestra función cúbica, ¿no? Nada más para que fuera más precisa nuestra gráfica, pues tendríamos que saber aquí exactamente dónde corta en el eje X, aquí y acá, ¿no? Que son las otras, la parte que les decía que ya no hicimos de dividir el polinomio cúbico. Bueno, ya tenemos una buena idea de cómo va la función, sabemos dónde está el mínimo, el máximo, el punto de inflexión. Pues de acá a acá decrece, es cóncava hacia arriba, luego de acá a acá crece, sigue siendo cóncava hacia arriba, justo aquí cambia la concavidad, sigue creciendo, pero ahora es cóncava hacia abajo, llegamos al máximo, ya pasé aquí, llegamos al máximo y a partir de acá pues decrece ya a infinito y sigue siendo cóncava hacia abajo. Bueno, ya está ahí entonces todo lo de este ejercicio. Vámonos al que sigue. Este es
Vamos a hacer este de optimización. Y a ver si nos da tiempo de hacer este, o al menos plantearlo. Ok, acá queremos un sólido rectangular de base cuadrada, debe tener un área superficial de 337.5 centímetros cuadrados. Y queremos ver cuáles son las dimensiones que debe tener para que el volumen sea máximo. Pues acuérdense siempre aquí, en este tipo de ejercicios, lo que tienen que identificar primero es cuál es la función que van a optimizar, o sea, cuál es la función que van a maximizar o a minimizar. Entonces, en este caso, la función que nos interesa es el volumen. El objetivo entonces es una función que nos dé el volumen de esta caja. Bueno, es un sólido rectangular de base cuadrada. Hay que encontrar una función que nos dé el volumen utilizando esta restricción que tenemos aquí, ¿no? El área superficial, pues no nos podemos pasar de esto. Una vez que obtengamos la función, pues ya nada más la derivamos para ver dónde está el máximo en este caso. Bueno, entonces vamos acá otra vez. Queremos un sólido rectangular de base cuadrada. Entonces, pues podemos hacer un dibujo de cómo sería esto. Sería algo así, ¿no? Pues acá está nuestra base cuadrada. Y tenemos este sólido rectangular, ¿no? Pues al final de cuentas es como si fuera una caja. De hecho, es una caja. Y lo que queremos es que el volumen sea máximo. O sea, ¿cuáles son las medidas que debe de tener para que el volumen sea máximo? Necesitamos dos medidas, ¿no? Como la caja es cuadrada, entonces pues acá le ponemos X a esto. El área de la base pues va a ser X al cuadrado, ¿no? O sea, cada lado de estos vale X multiplicado por la altura, que le podemos llamar Y. Entonces el volumen pues va a ser simplemente X cuadrada por Y, ¿no? El área de la base por la altura. Ahora aquí tenemos dos variables. Necesitamos que nuestra función dependa nada más de una variable, ¿no? Aquí es donde ocupamos entonces. Hay que despejar alguna de estas utilizando la condición que tenemos. La condición es que el área superficial tenga ese valor. ¿Y cuál sería el área superficial? Pues simplemente la suma de todas las áreas, ¿ok? ¿Cuántas tenemos? Suponemos que pues aquí no dice, pero pues vamos a suponer que lo tenemos, ¿Seis? ¿no? Sí, o ¿Seis sea, caras? 6 caras, ¿no? Suponiendo que lo vamos a cerrar, o sea que sí tenemos tapa. Tendríamos acá la base, la tapa y los 4 lados acá, ¿no? De las paredes. La suma de las áreas de todo eso debe ser lo que dice ahí. Entonces, por ejemplo, el área de la base es X al cuadrado, ¿no? Y lo mismo va a ser el área de la tapa. Entonces ahí tendríamos 2 veces X al cuadrado. Más el área de las paredes, que todas son iguales y tenemos 4,
Entonces le ponemos 4. Sería 4xy, ¿no? 4xy. Simplemente. ¿Sí? Ya Y eso tenemos es igual a... al 337.5, ¿no? O sea, todo esto nos tiene que dar la suma de todas esas áreas, nos tiene que dar 337.5 centímetros cuadrados. Lo más fácil aquí, entonces, acá tenemos el volumen que depende de dos variables, ¿no? Y acá tenemos también estas dos variables, ecuación para estas dos variables. Entonces, lo que hay que hacer es despejar una de estas variables, sustituirla acá. Puede ser cualquiera, pero aquí pues se ve que lo más fácil sería despejar a la y de aquí, ¿no? Despejamos la y de esta ecuación y la sustituimos acá para que nos quede nada más una función que depende de x. Entonces, si despejamos la y, pues primero el 2x cuadrada, lo pasamos del otro lado. Y luego simplemente dividimos entre 4x, ¿no? Y ya está despejada la y. Entonces, todo esto lo sustituimos aquí y ya vamos a tener una función que depende nada más de x. Una función que nos da el volumen y que depende de x. Y pues se ve bastante fea, pero vamos a ver si la podemos. Bueno, ahorita no, vemos si la simplificamos. Pues queda x cuadrada que multiplica todo esto, ¿no? Vamos a ponerla como una suma de funciones. Creo que eso sería lo más fácil para derivarlo. O sea, simplemente separamos ahí los términos, hacemos la multiplicación. Entonces en el primero nos va a quedar esto 337.5 entre 4, que es un número nada más, es una constante, que multiplica a x cuadrado entre x, y pues nos queda nada más una x arriba, ¿no? Desde aquí pues ya podemos ver que x tiene que estar distinto de 0, ¿no? Si x es 0, pues esto no está definido y pues no tenemos caja para empezar, ¿no? Y el otro término, menos acá tenemos 2 entre 4, esto nos queda un medio, ¿no? Y luego, ¿qué pasa con todas las x? Tenemos x cuadrada por x cuadrada, nos queda x a la cuarta, dividido entre x, es x al cubo. Y ya está. Entonces así, pues ya no se ve tan fea la función. Es un polinomio cúbico. Ahora, en principio, pues el dominio de la función pues iría desde 0 hasta infinito, ¿no? Pues aquí no tiene sentido utilizar x negativas, porque es la longitud de esta. Ahora esto pues tampoco, bueno, en principio la x podría ser muy grande. O sea, lo que quiero que vean aquí es que no tenemos un intervalo acotado en principio con esto. Tal vez podríamos acotarlo de acá. No, bueno. En principio nuestra función aquí iría de 0 a infinito, ¿no? Bueno, pues vamos a sacar los puntos críticos, la derivamos.
Acá nos queda simplemente esta constante, la derivada de la x es 1, menos 3 medios de x al cuadrado, ¿no? Y esto va a ser igual a 0, si solo si 3 medios de x al cuadrado es igual a toda esta cosa. Si solo si x al cuadrado es igual a toda esta cosa multiplicada por 2/3. Entonces aquí nada más para quitarme esto, lo paso dividiendo del otro lado, nos queda volteado. Dos tercios que multiplica esto de 337.5 entre 4. Si solo si x es igual a la raíz, para quitarnos al cuadrado, le sacamos la raíz cuadrada y nos quedamos nada más con la parte positiva, pues ya quedamos que no tiene sentido la raíz negativa. La raíz cuadrada de toda esta cosa, ¿no? Bueno, y eso es un número nada más. Ese es el único punto crítico. Si es que esto tiene un máximo, pues aquí es donde debería de estar. Pues nada más chequen, bueno, evalúen esto a ver cuánto les da. Y ahorita verificamos si efectivamente es un máximo. Bueno, según mi calculadora esto da 7.5, no sé si esté bien. Ahorita lo revisamos. 7.5. Este es el único punto crítico. ¿Cómo podemos saber si es máximo, mínimo o no es nada? Si aquí no tenemos, si tuviéramos un intervalo acotado para el dominio, acuérdense, simplemente lo evaluamos en los extremos del intervalo y en este punto crítico y vemos cuál es el valor más grande, ¿no? Pero aquí, como no está acotado, podemos usar el criterio de la segunda derivada. En este caso es fácil, ya tenemos aquí la primera derivada. Esta es fácil de derivar otra vez, ¿no? Esta es una constante, su derivada es 0, y la derivada de esto pues nos va a quedar menos 3 por x. Cuando bajamos el 2, pues, se va con este. Pues la segunda derivada nos queda menos 3 por x. Voy a ponerla por acá. Vaya todo. Pues queda muy sencilla la segunda derivada. La evaluamos en el punto crítico. Y de aquí pues podemos ver que esto nos va a quedar negativo, ¿no? Inmediatamente, sin importar el valor. Esto queda negativo. Pues aquí podemos aplicar el criterio de la segunda derivada. Este es un punto crítico y la segunda derivada es negativa, por lo tanto corresponde a un máximo efectivamente, ¿no? Más sencillo. Igual aquí podrían utilizar el criterio de la primera derivada, ¿no? Ponen un punto de prueba en un intervalo de menos infinito a este y luego de este a infinito y ven que cambie el signo de la derivada. Bueno, es más rápido con el criterio de la segunda derivada, porque la segunda derivada es muy fácil de calcular. Nos da negativa evaluada en el punto crítico y entonces ya sabemos que este es un máximo.
Por lo tanto, entonces efectivamente, si X vale, suponiendo que esté bien esto del 7.5, si X es igual a 7.5 centímetros, tenemos un volumen máximo, ¿no? ¿Cuál sería el volumen? Pues simplemente habría que evaluar la función en 7.5, ¿no? Para saber cuánto está el volumen. Bueno, pero aquí estaría ya. Entonces, si nuestra base cuadrada es de 7.5 centímetros, pues ya podemos asegurar que vamos a tener un volumen máximo que va a estar dado por este número, lo que sea que nos dé aquí. Y bueno, también tendríamos que regresarnos acá a donde despejamos la Y para saber cuánto vale la Y, ¿no? O sea, aquí nada más, aquí sustituyen 7.5, 7.5, ya nos da el valor de Y. Y ya tenemos entonces las medidas para que el volumen sea máximo. ¿Okay? Bueno, ustedes terminen aquí, nada más contarles del último ejercicio. Ya no tenemos tiempo. Dice la producción de células sanguíneas en términos del nivel de granulocitos, que es un tipo de glóbulos blancos, se modela mediante esta función. A, S y R son constantes positivas y X es el número de granulocitos en cientos de copias. Se encuentra el nivel de granulocitos que maximiza la producción de células. Bueno, aquí creo que hay un error porque esto entonces debería de ser función de X y aquí dice función de T. Más corrijan eso. Puede ser función de X. Y tenemos esos valores de S y de R. Si S vale 2 y R vale 4, entonces en realidad la función nos quedaría así, X al cuadrado, que multiplica a E. Este es 2 y este es 4. Entonces nos queda 2 cuartos, es un medio. E a la menos un medio de X. ¿Sí? Aquí es encontrar nada más el valor máximo. Aquí ya tenemos la función, pues nada más es derivarla, ver dónde están los puntos críticos y ver cuál corresponde al máximo. Entonces, ustedes háganlo y de hecho, si se fijan, esta es una función muy parecida a la que ya hicimos acá arriba para sacar la derivada. A esta que está aquí, ¿no? ¿Sí? Solo que este es positivo, ahora es lo que cambia. Pero entonces ya la pueden derivar. Derívenla y vean si pueden sacarlo del punto crítico. No es negativo esto también. Lo que cambia es que en la otra teníamos acá 2 y acá tenemos menos un medio, ¿no? Pero entonces la derivada les va a quedar muy parecida a la que ya hicimos, nada más cambia acá el valor de esta constante aquí. Y bueno, que tenemos multiplicada acá esta constante. Entonces vean si pueden sacar el punto crítico y de ahí determinar dónde está el máximo. Y de todas formas, al rato entonces les pongo la solución, ¿no? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí.